Oye, y después que estás en en tu pasantía y que ya te gradúas de la universidad, regresas al medio privado. Ajá. Y ahí, que ahora cómo te va? Pues me va, Bueno, antes de eso, ¿dejaste de trabajar? O sea, para dedicarte a la escuela, ¿te fuiste únicamente a la escuela o trabajabas y estudiabas? hubo un tiempo en que los primeros 2 semestres trabajé y estudié. O sea, yo trabajaba en la noche y estudiaba en la tarde. Ok. Entonces, posterior a eso, en mis primeras prácticas, no las podía, ¿cómo se diría? Subsanar Ujú. con la parte laboral, porque eran como de primer nivel y era salir a hacer Campañas de campo. vacunación y, Sí, ajá, sí. sí, sí, todo de primer nivel. Entonces, sí, entonces no, me dijeron que no podía validar esas prácticas y sí tenía que forzosamente hacerlas. Entonces, de donde yo trabajaba hasta donde tenía que hacer el campo, eran 2 horas y media de camino en carro. Ok. En carro, yo dije, bueno, y si me voy en transporte son como 4 horas. O sea, a lo mucho en mi trabajo me daba 1 hora beca, ya fuera que entrara 1 hora después o saliera Salías una hora. 1 hora antes. Pero ni con esa hora No lo alcanzaba a lograbas. llegar. Chale. Entonces, pues ya no hubo como que el apoyo, pero la verdad es que mis papás, sinceramente, me han apoyado muchísimo en eso y me dijeron, ¿sabes qué? Pues si quieres, pues deja de trabajar. Me dice, pues ya estás en la universidad, o sea, me dice, pues deja de trabajar y nosotros como veamos, te apoyamos. Ok. Entonces, ya posterior a eso, fue como 1 o 2 semestres que dejé de trabajar. Y posterior a eso, un amigo me dio la oportunidad en la escuela donde yo estudié el bachillerato, poder dar clases y fui docente ¡Ay, en qué enfermería de padre! fundamentos 3 años. Órale, eso está súper Sí. padre. Porque pues ya tenías un trabajo, aparte es un trabajo que te gusta, pero aparte Ajá. sigues estudiando. Oye, ¿crees que fue más fácil para ti la licenciatura después de haber estudiado la carrera técnica? O sea, ¿sí crees que hubo una Sí. ventaja que no llegaste en blanco y que te ayudó incluso en la teoría? Sí, ¿Sí? sí, bastante, inclusive hasta en el primer campo. O sea, en el primer campo, inclusive en las materias que eran teórico-prácticas, que Ujú. teníamos que entrar como al laboratorio y hacer prácticas entre nosotros y así, como que me fue más fácil, porque ya tenía como el conocimiento, ahí lo reforcé más y como que era más el hecho de fundamentarlo, más como más empaparte de ese conocimiento de decir por qué y así anatómico y todo, ¿no? Ujú. Entonces, sí me fue más fácil, inclusive hasta desenvolverme en campos clínicos. Sí, claro, sí, Te da eso sí una me imagino. confianza inmensa, sinceramente sí fue una ventaja. Y A aparte ya traes comparación, experiencia laboral. sí, a comparación de mis compañeros que iban así como de, ay, estoy nervioso, y yo así como de, no pasa nada. Ustedes lo que no sepan, díganle a la enfermera que se lo van a investigar, o sea, no pasa nada. Y ya, Ok. sí, la verdad es que sí, sí fue una ventaja muy grande. Y entonces te gradúas y regresas ahora sí a los hospitales privados, a Así, los grandes hospitales a los privados. grandes hospitales privados, ¿Y sí. cómo te va ahora? ¿Cómo fue tu experiencia ahora? Mm, pues siempre me ha ido bien. Ujú. Inclusive como que ahorita en donde estoy, ese tipo de pacientes con una actitud no tan agradable, casi no hay. Ok. O sea, casi no hay. La mayoría es muy agradecido, es muy, no sé por qué, pero como que últimamente me han tocado muchos pacientes en el sentido que me agradecen mucho. Ok. Y es muy padre porque llega un punto en el que dices, ¿por qué enfermería no es tan valorado, no es tan visto, no es tan esto? Porque yo estaba, te soy sincera, yo estaba en un punto en el que yo decía, es que porque si llevo, o sea, me da coraje que llevo la mitad de mi vida dedicándome a esto y no hay una buena visibilidad para enfermería. Siempre, independientemente de que ya digamos que estamos en el siglo XXI, siempre la van a ver menos, siempre va a haber la pregunta de por qué no medicina y por qué seguiste en enfermería. Dices, o sea, nosotros también tenemos nuestra chamba y nos quemamos pestañas y no sé, ¿no? Entonces, yo seguía haciendo mi trabajo. Y yo en una ocasión tuve un familiar enfermo, ¿no? Entonces yo decía, bueno, lo cuidaba, no era la enfermera, pero lo cuidaba, ¿no?
Y con ese mismo como respeto, esa misma dedicación, cuando yo le veo alguna necesidad a uno de mis pacientes, como que le doy énfasis a eso, como que le doy como que esa atención, inclusive hasta emocionalmente, ¿no? Tenía, por ejemplo, un paciente que tenía las 2 piernas amputadas y él decía que ya estaba harto. No me lo dijo a mí, se lo dijo a sus familiares, que ya estaba harto, que estaba encerrado. Entonces agarré como una parte de un tripié, de esas que van en la camilla de quirófano, se la atornillé a una silla de ruedas y lo subí a la silla de ruedas y lo saqué a pasear para que se distrajera. Me dice, ¿a dónde vamos? Le digo, pues a dar una vuelta. Le digo, no, que ya está cansado de estar encerrado. Todavía como molesto, ¿no? El señor. Ándale pues, niña, me dice. Ya era un adulto mayor. Entonces lo subo a la silla y unas vueltecitas. Lo dejé cerca de un ventanal que da hacia el jardín, porque obviamente no los podemos sacar al jardín. No pueden salir del servicio, pero pues sí estaba ahí el ventanal. Le digo, aquí que nos dé un ratito el sol. Sí, ahorita vengo, le digo, voy a ir a ver a mis otros pacientes. Le digo, pero no se me olvida, sí regreso por usted. Sí. Regresamos a la habitación y la actitud del señor era otra. Cuando se va de alta, me dice, señorita, muchas gracias. Muchas gracias por todo, pero muchas gracias por el paseo del día de ayer. Sí, seguramente le cambió la vida. Entonces, como que me empecé a enfocar en eso y eso ha hecho que la mayoría de mis pacientes que me han tocado últimamente me agradecen muchísimo, ¿no? Y digo, me recordó del por qué seguí, por qué empecé la carrera, por qué posterior a eso me decidí, independientemente de tener la oportunidad a lo mejor a nivel universitario estudiar otra cosa, por qué seguí eligiendo enfermería otra vez, ¿no? Entonces, no sé, esa parte como que digo, wow, ya recordé, ya. Hay que, en lugar de quejarnos, hay que buscar una manera de que enfermería en estos tiempos sea visible, de alguna u otra manera. Sí, sin duda. Creo que tenemos que hacer que volteen a ver las necesidades que como profesionales tenemos, Claro. ¿no? ¿Qué es lo que nos puede ayudar a que sigamos haciendo este trabajo, ¿no? Eso me parece sumamente importante. ¿Cómo van las cosas en la comunicación con los médicos privados? Es decir, que nosotros podamos sugerir y pelear Ujú. cosas por el procedimiento del paciente, por la salud del paciente, porque a mí me queda claro que en los hospitales públicos la enfermera tiene gran poder de Claro. decisión sobre el tratamiento del paciente y yo conozco grandes enfermeras que dicen no, doctor, eso no. Ujú. ¿Sabes? Que es como Sí, y que organizan el código azul y que, ¿sabes? sí. Pero en los hospitales privados no hay tanto eso para enfermería. O sea, como No. que enfermería está incluso como un poco con la cabeza abajo, etcétera, ¿no? Sí, estamos un poquito como más atada de manos. Ajá, Eh, Ahí para cualquier tipo de situación, siempre hay que consultarle como que al, al médico. al médico, ¿no? Y al médico tratante, porque hay médicos de guardia Ujú, y el médico tratante. El nombre, el médico por el que entra el paciente y el médico de guardia por alguna eventualidad, pues ya está ahí, ¿no? ujú. Pero inclusive para cierto tipo de situaciones hay que pedirle como que permiso al médico, ¿no? Ujú. Yo he tenido unas que otras como situaciones a raíz de eso porque digo, no, pues o sea, si yo sé que ni siquiera lo perjudica y lo beneficia, pues yo se lo voy a hacer. Claro. Vamos desde una simple curación de una herida, Ujú, ¿no? O el cambio de una gasa que ujú. ya tiene ahí como líquido, tiene sangre, no sé, ¿no? Inclusive hay médicos que se enojan hasta por eso, ¿no? De que es que yo no quiero que le toquen la herida. Y yo así como de, o sea, no, pero pues gracias a que le toqué la herida, pudimos ver que le falta un punto y por eso está sangrando. O Claro. sea, ¿va a venir a ponerle el punto o qué? ¿No? O Sí. sea, tipo de situaciones así. Y han habido cosas que tú por tu conocimiento, o bueno, me ha pasado que yo por mi conocimiento digo, es que esto en lugar de ayudarle, Le está perjudicando. le está perjudicando, yo no se lo voy a poner.
Y por eso tengo mi hoja de enfermería y por eso tengo mi espacio en las notas en donde yo le pongo por qué no le voy a pasar o no le voy a poner lo que me está pidiendo, porque sé lo que puede causar y no se lo voy a poner. Ok. Y sí me llegó a pasar una situación así como de, no, yo no se lo voy a poner. Pero es que yo se lo estoy indicando, bueno, póngaselo usted. Sí, claro. Ya de últimas, pues colóquelo Pues usted. bueno, pues póngaselo usted. Yo no se lo voy a poner, luego, porque esa paciente puede pasarle esto y esto. Y yo no me voy a arriesgar. Claro. Pues qué bueno, creo que también es algo que tiene que ir avanzando, Claro. en el que, porque se tiene que abrir el diálogo, es decir, yo sé que ante el dolor de un paciente, el sufrimiento de un paciente, la enfermedad de una persona, las cosas son muy tensas. Es Sí. muy difícil tener una conversación y con la lucha de egos, muchísimo más, tener una conversación cercana de, a ver, vamos a platicar por el bienestar del paciente, ¿no? Vamos a Ujú. ponernos de acuerdo por el bienestar del paciente, es complicado, pero creo que se tiene que abrir el diálogo para que nosotros tengamos esta capacidad, pues como en hospitales públicos, ¿no? Decir, Claro. doctor, ¿estás seguro? De hecho, yo Ujú. amaba a esas enfermeras, ¿no? Las que decían, doctor, ¿estás seguro Sí. de que vamos a hacer esto con este paciente? Porque el paciente tiene, y el conocimiento con el que hablan, la seguridad con la que Sí. hablan, que saben de lo que están hablando, eso para mí es grandioso. Y sí, lo he visto que en la parte privada es más Sí, complicada. sí, es más complicado. Y también creo que es parte de que nos vuelten a ver, o sea, creo que es parte de que nos valoren y de que no nos hagan, si no quieren, no, si viene otra pandemia, no hagan pinturas de enfermería, Sí, no. pero, pero volten a ver la legislación, volten a ver los salarios, volten a ver los derechos, etcétera, y no hagan pinturas, pero tampoco nos echen cloro, tampoco nos echen cloro Sí, en la calle y ya, o sea, sabes cómo, sí, no. no es tan necesario. Oye, ¿qué crees tú que sea lo más difícil de ser enfermera? Lo más difícil, creo que es saber cómo manejar tu salud mental, Ok. porque considero, más allá de algún procedimiento, más allá de cierto tipo de pacientes, cierto tipo de patologías o cirugías, em, considero que es tu salud mental. Como que nadie le da énfasis a esa esfera que es importante, porque si tú estás mal, no vas a poder brindar un cuidado de calidad, ¿no? Ujú. Entonces, siento que si no sabemos lidiar con nuestra salud mental, nos vamos a terminar derrumbando y te vienes para abajo. Entonces, eso es la parte más difícil. Te hablo a lo mejor y yo desde mi experiencia, que en una ocasión me tuve que, en mi hora de comida, me tuve que encerrar en el baño para llorar Ah, ya sé. Sí, sí, claro. y aplicar la de una lloradita Y para y adelante. para adelante, ¿no? Claro. Porque pues no estás bien, independientemente de que tú seas dedicado, entregado a tu trabajo, a tu profesión, a lo que te gusta, pues tenemos que también darles a entender o hacer visible a la gente que somos seres humanos y que tenemos una vida y que también nos pasan cosas afuera del hospital y también tenemos muchas situaciones que tenemos en la medida de lo posible que dejar a un lado Claro. para poder trabajar y atender a su familiar o atender a personas, a otra persona, a otro cerebro, a otras emociones, a otras cosas, ¿no? Pero hay momentos en los que yo soy fiel creyente de la terapia. Ok. Entonces, que si no quitamos ese tabú de que en realidad es necesario el hecho de ayudar a perseverar o conservar tu salud mental, posterior a eso te vas a transformar en una persona que hasta la mejor y ni te guste tu trabajo, ¿no? Claro. Por tan afectado que estás. Y no nada más por cosas del hospital, sino porque tú también tienes una vida y te pueden pasar mil y un cosas. Así como tu paciente tiene familia, tiene problemas, tiene situaciones, un enfermero lo es igual. Y siento que en cierto punto el hecho de tú mentalizarte en dejar tus cosas a un lado para poder trabajar, afecta. Con el Ujú. tiempo afecta. Afecta porque te enfocas en dar lo mejor de ti en tu trabajo y te dejas a un lado. Y dejas que te afecte bastante, ¿no? He conocido personas, grandes enfermeras, grandes enfermeros que han sufrido el síndrome de burnout, Ujú. precisamente por eso. Entonces, yo considero que personalmente
la parte más difícil en cuestiones de enfermería fue eso, ir con una salud mental devastada a trabajar. Wow. Eso es algo sumamente importante y creo que es algo que tenemos que pensar todos, porque las cosas a las que se enfrenta enfermería, yo sé que todas las profesiones son importantes y que todas tienen un nivel de estrés, Ujú, pero el tener que lidiar con tus emociones que son generadas por tu entorno personal, ¿no? Donde está tu familia, donde está tu corazón, donde están todos esos claro, problemas que te rodean, pero aparte también enfrentarte al dolor de las demás personas, que no es lo mismo que ir a trabajar a otro lugar donde te enfrentas al estrés del exceso de trabajo, te enfrentas al estrés de tener que lidiar con otros compañeros, porque eso también lo sí. vivimos. O sea, tienes el estrés de los demás compañeros, pero aparte tienes que lidiar con no solamente con que el cliente es exigente como en otros trabajos o Ujú, en otras profesiones, sino que aparte ese cliente sufre claro. y te toca ver y lidiar con eso todo el tiempo. ¿Qué más haces? Aparte de ir a terapia, ¿haces algo? ¿Tienes un hobby, algo que te ayude a lidiar con la ansiedad y con el estrés? Voy al gimnasio. Ok, Sí, yo voy al gimnasio y pues mi terapia. Gimnasio, terapia, mi trabajo, ok. ¿no? Y de vez en cuando, o sea, cuando se me presta la oportunidad, buscar hacer como algo diferente. Ir a visitar un lugar, ir a un museo, no sé, como que enriquecerme, más allá de también profesionalmente, como que enriquecerme yo en mi mente, en mi salud y Como sí, sí, culturalmente, como, como, ok, exacto, ok. Eso exacto. está padre, eso está padre. La verdad que sí que debemos Sí. de buscar eso. Oye, ¿qué otras habilidades crees que sean importantes para ser un buen enfermero? Es decir, adicional a lo que aprendemos en la Ujú. facultad, lo que nos enseñan los maestros y lo que nos enseñan los libros, ¿qué otra habilidad crees que debe de tener alguien que quiera ser un buen enfermero? Habilidad, híjole, es que no sé si sea porque voy a terapia, Ok, ok, ok. pero estoy muy casada en cuestiones de la salud como mental. He sabido y sé que hay como diplomados en tanatología para nivel en cuestiones de enfermería y poder lidiar en ciertos procesos en cuestiones con los pacientes. Pero yo considero que más allá de un diplomado sí deberíamos de tener como herramienta información en ese tipo de cuestiones mentales con los pacientes. Porque muchas veces, y me ha tocado ver en cuestiones de que el paciente está grosero, está de mal humor y lo único que hace la compañera o el compañero es como, ay, che viejo, Ay, sí, pinche paciente, ya me ya voy. no quiero. Ajá. Ay, ojalá ya se acabe el turno. Pero como que siento que la parte mental te ayuda muchísimo a recuperar tu salud. O sea, si tú estás mentalmente bien, se te repones rapidísimo de una enfermedad, ¿no? Obviamente con tu tratamiento y todo, pero alguien anímicamente bien, mentalmente bien, se ha comprobado y se ha visto que se recuperan bien. Claro. Entonces, como que no dejar de lado esa parte de la salud mental y buscar cómo integrar en una forma, a un futuro en la formación de enfermería, algo que vaya en pie. Yo sé que hay psicólogos, ¿no? Y que tienen su profesión y todo, pero lidiar en el tipo de cuestiones en las emociones a nivel intrahospitalario para poder brindar un cuidado que no nada más ayude a la recuperación física, sino que mental, ¿no? Mental y la mental nos va a ayudar a que la física también avance, porque el paciente anímicamente va a estar motivado para alguna fisioterapia, para sus curaciones, para lo que tenga que hacer y sin problema. Y es que sabes que tienes razón. A nosotros nos dan salud mental en Ajá, un semestre de la facultad, ajá, pero nos dan salud mental más como salud psiquiátrica. sí, ¿Sabes? Como cómo atender a un paciente en situación psiquiátrica y cómo atender a un paciente que está tal vez en una unidad psiquiátrica. Vamos mucho más a eso, a un sí, tema un poco más neurológico, ajá, ¿no? como En salud mental. emocional, ¿no? Ajá. Realmente no tenemos nada emocional ni de psicología durante todos los semestres que llevamos y es algo fundamental para poder atender a los pacientes, comprender un Sí, poco cómo ayudarlos a lidiar con sus emociones y cómo nosotros lidiar con sus emociones exacto. sin que nos afecten a nosotros, sin que eso se convierta en un conflicto, porque creo que eso es lo que ha pasado mucho en este pleito que hay entre profesionales de la salud y pacientes, sobre todo en el sector público, Ajá, en este pleito que hay que hay pacientes que desde que llegan ya llegan gritándote que por ti, por sí. ellos tragas, desde que pisan así dan el primer paso dentro del hospital. Creo que es eso, que nunca hemos tenido como esta onda de
comprendernos. Ajá. El familiar y el paciente vienen mal porque están atravesando una situación. Sí. Y por otro lado, los médicos, las enfermeras, los trabajadores del hospital tienen una vida, también la pasan mal, no todos son días buenos y Ajá. hacen un esfuerzo también por sonreírnos, ¿no? Y por Claro. estar aquí, porque pues, a lo mejor la están pasando de la fregada en su vida. Sí. Entonces sí creo que eso nos ayudaría mucho, fíjate. Buscarlo Sí. y es una gran habilidad, sería como una habilidad pues, psicológica al final, Sí. una habilidad Sí, sí, psicológica. sí. Sí, porque como dices, o sea, sí te dan como que la parte psiquiátrica, ¿no? En cuestiones de la formación académica, se enfoca en la parte psiquiátrica y lidiar con cierto tipo de pacientes ya, como en una unidad hospitalaria, en la medicación y todo ese tipo de situaciones, pero más allá en cuestiones emocionales, las herramientas son muy pocas y siento que sería una herramienta que nos haría de mucha ayuda y siento que si se empieza a fomentar, cambiaría la visión de la sociedad que tiene hacia la mayoría de los enfermeros, ¿no? Claro. Porque, seamos honestos, muchos son de que, ay, de seguro trabaja en el... Ay, no, quita eso porque si no. Pero se sabe, se sabe. Entonces, ay, no, de seguro, ay, pues si es enfermera, con razón tiene ese carácter tan feo. No. Entonces, así como de... Sí, más bien es que no tenemos la educación para lidiar con Exacto. las emociones. Wow, Exactamente. creo que me parece una súper habilidad que tendríamos que trabajar. Oye, hay un estereotipo o prototipo Ajá. de la enfermera o el enfermero perfecto. Ya sabes, ¿no? Es Ajá. este que anda siempre de blanco, con sus zapatos súper limpios, Sí. una enorme cofia en el caso de las mujeres, una enorme cofia aquí arriba, así con muchas líneas, porque Ajá. mientras más líneas, más grados, Sí. súper bien relamidos todos, ¿sabes? ¿Qué crees tú que aleja a la enfermera obstetra? ¿Qué es lo que más la aleja de ese estereotipo, de ese prototipo, pero que aún así, o sea, no cuestiona tu ética? ¿Cómo? Sí, por ejemplo, alguien me decía como, pues mi personalidad, que yo soy como muy dicharachera, decía esa invitada, ¿no? Yo soy como muy así con mis pacientes y eso, la gente piensa que me roba ética o que no me hace ver bien, Ujú. pero yo estoy segura de que hago las cosas bien y de que sé. Por ejemplo, los tatuajes, dedicarte a otra cosa, un hobby, esas cosas que la Sí. sociedad dice como, yo no dejaría que me atendiera esa persona. Yo siento que en parte los tatuajes, tengo la mitad de un brazo tatuado, ¡Qué padre! tengo la mitad y más tatuajes en otras regiones del cuerpo, que también son como visibles. Sería un poco eso. Y en cuestiones, a lo mejor en cuestiones de la convivencia también con mis pacientes. Ok, convives mucho con Cuando, ellos. sí, Ok. o sea, yo soy de la idea en cuestiones de que si ya está aquí por alguna enfermedad o por alguna situación, como que lo ideal sería que no se sienta tan agobiado por alguna actitud del personal del que sea en la institución en la que esté, ¿no? Ujú, Entonces, a mí me gusta que se sientan como en confianza, que claro. si yo les puedo robar una sonrisa o que se puedan echar una carcajada, pues adelante, ¿no? O inclusive hasta si el adulto mayor que veo que no van a visitar y tengo un tiempito, voy y a echar chalecito, ¿no? Echar chismecito un ratito con ese paciente. Soy muy así. Entonces, soy como que muy bromista, por así decirlo, en cuestiones de que, ay, esto y lo otro. Si yo veo que entran como en confianza y jajaja, jijiji, siento que si yo estuviera como ya en ese modelo de enfermera perfecta, como que no me la creerían, ¿no? Ya. Porque inclusive hasta soy así con mis compañeras. Yo doy gracias que en este último trabajo, la verdad es que en cuestiones de personal, la convivencia es muy sana, es muy Qué bueno. padre, muy, muy padre y somos mucho de trabajar en equipo. Siempre somos de, ¿qué te falta? ¿Qué te falta? O sea, si sean las 3 4 yo estoy en un turno vespertino. Ok. Si sean las 3 4 5 6 de la tarde, ¿qué te falta? Con la finalidad de que no te vayas tarde, Claro. ¿no? Porque nosotras somos de que ya entregamos pacientes, ¿quién falta? Fulana. Vemos que viene, ¿qué te falta? Es que se infiltró la vía y entre todas empezamos a agarrar las cosas, buscamos la vía y vamos, ¿no? Somos muy así. Qué padre. Entonces, la verdad es que es muy sano. O, ay, ¿sabes qué? Es que no viene el camillero y ya mi paciente está así, así, necesito moverlo. Pues entre las tres, vente.
Ajá. Y ya vamos todas, movilización en bloque y vámonos, ¿no? Sí. O sea, somos muy así. O de que, ay, oye, fíjate que tu paciente así, le tuve que poner el cómodo. Fueron tanto de uresis. Ujú. O, ¿sabes qué? Evacuó. Ok. Ay, voy, no, ya se lo quité. Ya lo limpié, ya. No es así como de, ay, no es mi No me toca, paciente, a mí no me sí, toca. sí, no. Y eso es lo que sí agradezco muchísimo, ¿no? Porque dices, bueno, o sea, no, ya es complicada la vida, Claro. como para que el compañero también me la complique. Sí, no, ya, por favor. Sí, no, y no, aquí no es así, eso la verdad es que sí, lo agradezco muchísimo. Qué bueno, está padre. Oye, ¿el tema de los tatuajes te ha causado algún problema en algún trabajo o en la escuela que en algún momento te hayan Mm, discriminado por eso? sí, sí, en una ocasión, pues ya se comprenden cuestiones de las personas adulto Muy mayor, mayores, sí, ajá. ya. Una señora una vez sí me dijo que si yo la iba a atender, ¿no? Y yo así como de, sí, esa vez estaba en urgencias. Ok. Y me preguntó que si yo la iba a atender y le digo, sí. Y me presenté y todo. Y me dice, ¿y a poco con esos tatuajes te dejan trabajar aquí? La verdad es que no me pude aguantar. Y sí le dije, claro, le digo, porque no estoy manca ni estoy coja. Le digo, y un tatuaje no me impide hacer bien mi trabajo. Claro. Pues total, me dijo, no, la verdad es que yo no quiero que tú me atiendas. Le dije, pues no hay nadie más. Entonces, ¿qué hacemos? Yo le puedo hablar a mi supervisora y sin ningún problema, pero soy yo nada más la que está aquí, en esta área. Y al final sí la atendiste. Pues sí, pero era Pero ya, muy despectiva la señora, sí, era muy así como de, ok. no te mereces que te hable, casi, casi.